Vimos las ecuaciones completas utilizando la fórmula general. Ahora vamos a ver las ecuaciones del tipo incompletas. Vamos a ver dos tipos de soluciones incompletas. La primera es de la forma ax al cuadrada más c. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo el término cuadrático y tengo el término independiente o la constante. Y ya habíamos visto o habíamos definido cada una de ellas, las completas, incompletas, en un ejercicio anterior. Entonces vimos que en cualquiera de los tres casos que se pueden presentar, nunca puede faltar el término cuadrático, eso ya lo habíamos visto, ¿sale? Nos puede faltar el término lineal o nos puede faltar el término independiente, pero no el término cuadrático, como en este ejemplo. Entonces, aquí el término que falta es el término lineal, ¿sí? Como nos podemos ver aquí en el ejercicio de abajo, tengo un término cuadrático y tengo un término independiente, o una constante, término constante. Nos falta un elemento más, un tercer elemento, digamos, que sería o tendría que tener solamente x a la 1, ¿sí? Y ya ese sería nuestro elemento lineal. En este caso, pues vamos a ver este tipo de ecuaciones, ¿no? Y cómo se va a resolver. En estos dos ejemplos son sencillos. Puede ser, vamos a decir que tenemos dos maneras de resolver estas ecuaciones completas de esta forma. Y es una simplemente despejando o aplicando una factorización muy específica que se llama diferencia de cuadrados. Ahorita vamos a ver un ejemplo también de esto de diferencia de cuadrados para que vean cómo se da esta solución, ¿no? En este caso, este libro lo que trae es simplemente por medio de despeje. Por diferencia de cuadrados podríamos aplicar esta de aquí, la número 1, pero no la número 2, ya que para esta ecuación entonces la vamos a resolver por despeje de la siguiente forma. Tenemos aquí entonces otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, el primer ejemplo, la primera ecuación. Lo que hacemos entonces aquí es mover el término, despejamos, vaya. ¿Qué significa despejar? Recordemos, despejar significa aislar. Vamos a dejar aislada o vamos a tratar de dejar solita la x. Aquí solamente tengo una incógnita que está en este término, en el primer término, x al cuadrado. Entonces, todo este término es el que vamos a tratar de dejar aislado o despejado, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, movemos este elemento, como pueden ver, el segundo término, que es una constante, o el término independiente, que es menos 16. Recordemos que dentro de las reglas que ya hemos comentado, siempre que movemos un elemento al otro lado de la igualdad, ¿sí?, cambia la operación. Entonces este estaba negativo y al pasar para acá quedó positivo. ¿Ok? Bueno, fue el primer paso para despejar la incógnita. El segundo paso sería quitarle el coeficiente, o sea, quitarle ese número que acompaña a la incógnita, el número 4, ¿sí? Y como se encuentra siempre, siempre que están en esta forma, el coeficiente se encuentra multiplicando a la variable o a la incógnita. Entonces, para moverlo al otro lado, tendría que hacer la operación contraria. Entonces, si aquí está multiplicando, para acá pasa dividiendo, ¿ok? Vamos a decir que ya quedó aislada, o sea, ya no tiene coeficiente, sigue teniendo una potencia. Ahorita lo resolvemos. Entonces, resolvemos esta operación de aquí. ¿Cuánto es 16 entre 4? Pues 4. Por 4, 16. Bien, ahora nos queda de esta forma, donde ya tengo x al cuadrado, que es igual a 4. Aquí aplicamos se dice que aplicamos raíz en ambas, o esa potencia también pasaría al otro lado para quitarla, porque a mí me interesa solamente el valor de x, no de x al cuadrado. Entonces, para quitar dicha potencia tendría que moverla también al otro lado. Es válido decirlo de esa manera, o aplicamos raíz a ambos términos. Y de esa manera, si yo aplico raíz a una potencia, la cancelo. Recordemos que la potencia es lo contrario de la raíz. Entonces, esta potencia pasa al otro lado haciendo la operación contraria, y lo contrario de una potencia es una raíz. Entonces, por eso queda simplemente x y raíz de 4. O aplicamos raíz a ambas, se cancelan y de este lado queda la raíz.
La solución en este caso será una solución idéntica, como podemos ver. Aplicamos el llamado más menos, y bueno, la raíz de 4 sería 2, entonces el resultado es menos 2 y 2. Bueno, no idéntica, sino que el mismo número, pero con signo distinto, ¿no? En la diferencia de cuadrados sucede lo mismo. Vamos a ver que nos va a quedar el mismo número con diferente signo. Ahorita vamos a ver un ejemplo aplicando la factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, aquí en el primer ejemplo se resolvió por simple despeje, ¿vale? Despejamos la incógnita, la vamos aislando hasta que ya nos dé el valor de la incógnita. En este caso aplicamos el más menos y bueno, tengo entre menos 2 y más 2. Vamos a verlo gráficamente. Chequemos la ecuación, era 4x al cuadrado menos 16. Lo escribimos aquí. 4x al cuadrado menos 16. Ahí está, miren, como pueden ver, por donde corta. Ahí abrió. Ya está usando la versión en línea. Bueno, aquí se ven los puntos de corte, por donde pasa en el eje horizontal esta gráfica, o esta parábola, forma clásica de la parábola o de una ecuación de segundo grado, pues pasa por 2 y menos 2 y 2, o 2 y menos 2. Entonces aquí podemos ver gráficamente, laicamente. Entonces aquí gráficamente vemos lo que aquí vemos o calculamos de manera algebraica. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Lo mismo en el segundo ejemplo, vamos a hacer un despeje de incógnita. Bueno, hacemos lo mismo, tratamos de aislar la incógnita o aislamos la incógnita, entonces primero pasamos el número o la constante o el término independiente al lado derecho de la igualdad. Cambia la operación, como está sumando, del otro lado pasa negativo o restando, ¿no? Hacemos lo mismo que acá, quitamos el 2, quitamos el 4, aquí quitamos el 2, que está multiplicando, pasaría dividiendo a el 50 y dividiríamos, ¿no? 50 entre 2 nos da 25, más por menos es menos, nos da negativo, entonces ya estoy ahí voy a estar ante un número complejo o una solución de un número imaginario porque ya tengo una raíz negativa. Entonces hacemos lo mismo, la potencia la pasamos al otro lado haciendo la operación contraria que es una raíz y de esa forma ya queda completamente despejada. La x, entonces la solución es más menos raíz de menos 25, que sabemos que esto es un número imaginario, ¿no? Una raíz negativa no es una solución real, vamos a decir, ¿no? Nota, dice, en el caso donde las soluciones son imaginarias, para esto mencionaremos que el número imaginario igual a una raíz negativa, de tal manera que para este ejemplo particular que nos daba más menos, diríamos que tendría igual dos valores, un más menos, una raíz negativa, pues sería el 5, y esta es una notación, los números imaginarios se les agrega la i, pues aquí sería la raíz de 25, pues es 5, y le agregamos i para que sea o se identifique que estoy ante un número imaginario, y lo mismo en positivo con la letra i, entonces estoy ante dos números imaginarios, ¿no? Bueno, eso es simplemente una notación. Bueno, antes de la diferencia de cuadrados solamente voy a aplicar en este caso, miren, lo voy a marcar en este de aquí. ¿Por qué en este solamente? Porque en este caso tenemos un negativo. Aquí no, como pueden ver aquí, el operador que está entre los dos términos es un positivo. Entonces, este caso no aplica para la factorización de diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es, vamos a decir que un caso muy, o debe tener ciertas características. Igual, cualquier método de factorización debe de cumplir unas ciertas características para que lo podamos aplicar. Hay varios métodos de factorización y dependiendo cómo se presente cada expresión, nosotros tendremos que utilizar uno u otro método. Ahí a veces se les complica identificar cuál método utilizar, pero bueno, no nos vamos a extender en eso, simplemente vamos a utilizar los métodos
que se requieren para resolver estos casos, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia de cuadrados, pero solamente los ejemplos que vamos a ver se van a aplicar cuando exista una diferencia o una resta, como este ejemplo que estamos viendo. No aplica en este. Entonces, el despeje aplica en ambas, ¿no? Tanto si tengo una resta como si tengo una suma. Y esta es la diferencia de cuadrados solamente aplicaría en este caso. Vamos a ver cómo funciona. Es bastante. Factorización, como pueden ver, solamente aplica con dos términos y muy específicamente cuando tengo el término cuadrático y el término independiente o el número, ¿sí? No aplica cuando tengo término lineal. Cuando tengo término lineal, ahorita pasamos al segundo método. Pero bueno, aquí dice que resolvamos este binomio y aplica solamente a binomios. ¿Qué es un binomio? Es una expresión de dos términos, como esta que tenemos aquí. La fórmula general aplica para trinomios, que era cuando tengo los tres términos o tres términos, ¿no? El trinomio es una expresión de tres términos. Entonces, la factorización por diferencia es para un binomio. Bueno, en este caso, vamos a ver cómo aplica esta regla de diferencia de cuadrados. Es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer, dice la regla, es... vamos a sacar raíz de cada una de estos, de los términos en este caso. Bueno, ¿cómo se aplica una raíz a una incógnita? Pues simplemente digamos que la raíz aplicada a una incógnita aplica a la potencia, o sea, solamente se aplica a la potencia, ya que no puedo sacar raíz a una letra, entonces me enfoco en el número. ¿Y cuál sería el resultado de la raíz de esa letra? Bueno, simplemente sería dividir esa potencia a la mitad. Entonces, si tengo 2, solamente aquí me quedaría 1, ¿verdad? O x a la 1, vamos a decir. Entonces, la raíz de x al cuadrado sería x. O sea, simplemente divido a la mitad la potencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Bueno, vamos a explicar ese caso, que no voy a aplicar aquí porque siempre el grado más alto va a ser 2 para estos casos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera así, a la 4? Y me dijeran que aplique raíz de esto. Bueno, vamos a aplicar la raíz de una vez. Si pudieran obtener la raíz de esto, sería, como sobre la letra no puedo hacer nada, solamente actúa sobre la potencia. Entonces sería la mitad de la potencia. O sea que aquí sería x a la cuarta, la raíz sería x al cuadrado, ¿sí? Lo mismo aquí, si me dijeran que aplicara raíz a esta incógnita, que es x elevada a la sexta, entonces lo que hacemos, sobre la letra no aplica la raíz, aplica sobre la potencia y la divido a la mitad. Entonces aquí sería x al cubo. ¿Sale? Entonces es un ejemplo de cómo se aplica una raíz a una incógnita. Simplemente se aplica sobre la potencia. Otra cosa muy importante, si ven ustedes aquí las potencias que estoy trabajando son todas pares. No aplica, vamos a decir, sobre una potencia impar, o sea que fuera un 3, un 5, un 7, un 9, porque no la puedo dividir exactamente a la mitad, ¿sí? Pero solamente sobre potencias pares. Entonces, la raíz de x a la cuarta sería x al cuadrado, la raíz de x a la sexta sería x al cubo. Entonces, simplemente dividimos la potencia a la mitad. Por lo tanto, entonces, aquí la raíz de x al cuadrado, pues sería x a la 1, ¿sí? La mitad de 2 es 1. Bueno, y aplicamos raíz a 64, pues si aplicáramos raíz a 64 sería 8, ¿no? 8 por 8, 64. Bien, entonces apliqué raíz a cada uno de estos términos, ¿sale? Y estos son los, vamos a decir, el resultado, lo que corresponde. Bien, esto lo vamos a quitar ya. Bueno, aquí viene, dice comprobar, ahorita vamos a ver eso de comprobar, o cómo se comprueba, es bastante sencillo. Bueno, ahorita lo comprobamos. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, la diferencia de cuadrados dice, de hecho, la fórmula, bueno, quedaría simplemente, otra cosa importante que les comenté, que tiene que estar siempre en forma de resta o de diferencia, ¿sí? Si está en forma de suma, no aplica esta factorización.
Entonces, lo único que hacemos es escribir. Recordemos que la factorización es simplemente escribir una expresión que está en forma de suma o de resta, que en este caso siempre será de resta, en forma de multiplicación. Por lo tanto, por eso abro dos paréntesis, porque voy a expresarlo en forma de multiplicación. Y lo escribimos de la siguiente manera. Bueno, no escribí la forma general, pero bueno, vámonos directo al caso particular. Entonces, voy a escribir los valores de las raíces o los valores que acabo de obtener, que es x, primero con negativo, y la segunda raíz de, en este caso, del número, ¿no? Del término independiente, que es 8, multiplicado por exactamente lo mismo, pero ahora aquí cambio a positivo o a más. Y esa es, así de sencilla, es la llamada factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, simplemente sacamos raíz a cada término y lo expresamos en forma de multiplicación. Uno quedará en forma de resta, tal cual está en su forma original, y la otra quedará en forma de suma. Si lo podemos comprobar, miren, si multiplicamos x por x, me da x al cuadrado. Recordemos por leyes de los exponentes, que son otra ley que ya vimos en el cuatrimestre pasado, desde las reglas básicas del álgebra. Menos por más me da menos, y 8 por 8 me da 64. Entonces, esa sería la, vamos a decir que la comprobación que estamos haciendo de el resultado que estamos obteniendo aquí de la factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, igual en el caso pasado, chicos, pude haber aplicado esta. Aquí también pude haber aplicado diferencia de cuadrados, ¿sí? En este paso, por ejemplo, pudimos haber regresado el 4 para acá, me hubiera quedado x al cuadrado menos 4, y aquí ya podría aplicar la diferencia de cuadrados. La diferencia es que aquí el coeficiente del término cuadrático es 1, y aquí el coeficiente del término cuadrático es diferente de 1, aquí es 4, y aquí es 2, entonces lo primero que hice fue quitar ese coeficiente en estos pasos por medio del despeje. Pero podríamos decir que aquí en este paso yo pude haber aplicado la diferencia de cuadrados. Me hubiera quedado de la siguiente forma. Para empezar hubiera pasado el menos 4, lo hubiera regresado y me hubiera quedado de x al cuadrado menos 4. Vamos a poner el cuadrado. Así, por ejemplo, y como pueden ver, la forma en la que queda es básicamente un binomio en el cual la potencia es par y el número es una raíz exacta, entonces podemos aplicar la diferencia de cuadrados en este caso. Entonces, podríamos haber aplicado lo mismo. Entonces quedamos que la raíz de x al cuadrado pues es x. Vamos abriendo los paréntesis. Recuerden que siempre queda en forma de suma, de multiplicación, la factorización. Como pueden ver, las soluciones son, aquí están. Esto se iguala a 0, pero nos va a dar lo mismo, 1 con menos 2 y 1 como más 2. Pero si aplicamos en este paso la diferencia de cuadrados, también llegaremos a esa misma solución. Como les comentaba, solamente aplica para resta, ¿no? Para este no aplica la diferencia de cuadrados.